La nevera iluminaba la cocina con un resplandor azulado. Eran casi las 2 de la madrugada, la casa en silencio, mi marido dormía arriba, y yo estaba allí, en bata, con un vaso de agua en la mano. No esperaba encontrarlo. Él apareció descalzo, despeinado, con una camiseta blanca que dejaba ver la juventud en su cuerpo. Se sorprendió al verme, sonrió tímido y se disculpó por hacer ruido. Yo le respondí con un gesto nervioso, pero cuando se inclinó junto a mí para alcanzar la leche, nuestras manos se rozaron sobre la puerta abierta. El tiempo se detuvo. El frío de la nevera me recorrió la piel, pero lo que sentí en ese roce fue puro fuego. Nos miramos en silencio, tan cerca que escuchaba su respiración agitada. Bastó un instante para que entendiera que algo había cambiado para siempre en aquella casa. Me llamo Laura, tengo 42 años y hasta hace poco creí que mi vida estaba escrita en piedra. Vivo en una casa antigua de 2 plantas, en un pueblo donde todos saben demasiado de todos. Estoy casada desde hace 20 años con Julián, un hombre correcto, trabajador, pero tan encerrado en sus cuentas y su taller que olvidó mirarme como mujer hace mucho tiempo. La crisis económica nos golpeó fuerte. Deudas, facturas atrasadas, el sueldo que no alcanzaba. Una tarde, mientras repasaba una lista de pagos imposibles, se me ocurrió la idea que más tarde cambiaría mi destino: alquilar la habitación del ático. Era un espacio polvoriento, lleno de cajas con recuerdos olvidados, pero bastaron unos días de limpieza para convertirlo en un cuarto acogedor. Julián aceptó la idea con desgano, pero no puso objeciones, el dinero hacía falta. Colgué un anuncio en la universidad de la ciudad cercana. No esperaba gran cosa. Y sin embargo, en menos de una semana, alguien llamó a la puerta, un muchacho de 23 años, con una mochila cargada de libros y una sonrisa tímida. Soy Diego, se presentó, extendiéndome la mano. Yo lo miré sorprendida. Tan joven, tan diferente al mundo gris que era mi vida. No sabía entonces que aquel saludo marcaría el inicio de la historia más peligrosa y ardiente de mi vida. El día que Diego se instaló en el ático parecía un día cualquiera, pero yo lo recuerdo como si el aire mismo hubiera cambiado de peso en la casa. Llegó con 2 maletas, una caja llena de libros y un portátil viejo. Su timidez contrastaba con la energía que irradiaba, esos gestos nerviosos, el rubor en las mejillas cuando yo le ofrecí ayuda para subir las cosas, la sonrisa agradecida que parecía iluminar más que la lámpara del pasillo. No quiero molestar, dijo varias veces, casi disculpándose por existir. No molestas. Al contrario, nos viene bien que alguien aproveche ese cuarto, respondí, intentando sonar natural. El ático, con su techo inclinado y una ventana que daba al campo, nunca me había parecido tan acogedor. Verlo al colocar los libros en fila sobre el escritorio, colgar una chaqueta en el perchero, desplegar su vida juvenil en ese espacio olvidado, me produjo una sensación extraña, como si yo también recuperara algo dormido en mí. Durante la cena, Julián habló lo justo, preguntando de manera seca qué estudiaba. Historia, contestó Diego, bajando la mirada. Estoy en el último año. Mi marido asintió sin más y siguió con su plato. Yo, en cambio, quise saber más. Y así descubrí que amaba leer novelas antiguas, que trabajaba algunas tardes en una librería de segunda mano, y que había aceptado el cuarto porque era barato y le permitía estar más cerca de la universidad. Cuando subió a su habitación, Julián murmuró: Ojalá no dé problemas. Ya sabes cómo son los críos. Yo asentí, aunque por dentro pensaba que aquel chico tenía poco de crío. Había en él una seriedad, una sensibilidad distinta que me intrigaba. Esa noche, mientras me acostaba junto a mi marido, no pude evitar imaginar al inquilino en el ático, tal vez leyendo bajo la luz tenue, rodeado de libros. Me descubrí sonriendo sin querer. No lo sabía aún, pero esa curiosidad inocente sería la primera grieta en el muro que sostenía mi vida de esposa obediente. Los primeros días de Diego en la casa estuvieron llenos de silencios corteses.
Se levantaba temprano, más temprano que Julián, y bajaba a la cocina a prepararse un café rápido antes de salir. Yo a veces ya estaba allí, con el delantal puesto, preparando el desayuno. «Buenos días», me decía con esa voz suave, aún adormilada. «Buenos días, Diego. ¿Dormiste bien?», contestaba yo, fingiendo naturalidad. Él siempre sonreía con un gesto breve, pero sus ojos transmitían algo más, gratitud, o quizá una timidez que me enternecía. Empecé a notar pequeñas cosas. Cómo se disculpaba si me rozaba al pasar en el pasillo estrecho, cómo apartaba la vista de mis manos cuando amasaba pan, cómo sus gestos se volvían torpes cada vez que estábamos solos en la cocina. Yo, sin querer, me quedaba un poco más en esas coincidencias. Una tarde regresó cargando una bolsa de la librería donde trabajaba. Yo estaba barriendo el salón. «¿Quiere ver?», me preguntó, y sacó un libro de tapas desgastadas. Es de los años 50, lo encontré escondido en un rincón. Me lo ofreció como si fuera un tesoro. Lo tomé y al rozar sus dedos sentí un calor inesperado. «Gracias», dije, intentando no delatar el temblor en mi voz. A veces lo escuchaba subir las escaleras tarde en la noche, y mi imaginación volaba. Me preguntaba si leía hasta dormirse, si escribía en secreto, si pensaba en alguien. Y, contra toda lógica, deseaba que ese alguien pudiera ser yo. Julián, en cambio, apenas reparaba en él. Volvía cansado del taller, cenaba en silencio y se dormía frente a la televisión. El contraste era brutal, en el mismo techo convivían la rutina gris de mi marido y la energía silenciosa del estudiante. Yo empezaba a vivir pendiente de ruidos pequeños, una puerta que se abría arriba, unos pasos en el pasillo, el chasquido de la cafetera. Era absurdo, lo sabía. Pero esas nimiedades se convirtieron en el pulso secreto de mis días. La tensión aún no tenía nombre, pero crecía como una semilla oculta bajo la madera de aquella casa vieja. Una tarde de sábado, Julián anunció que pasaría la noche en el taller porque tenía un encargo urgente que no podía dejar para el lunes. Yo fingí fastidio, aunque por dentro lo sentí como un alivio, una noche de silencio sin su sombra apagada en la casa. Después de cenar, me quedé recogiendo la cocina. Escuché pasos en la escalera y vi a Diego bajar con un cuaderno bajo el brazo. ¿Todavía despierta?, me preguntó con esa sonrisa tímida que parecía pedir permiso hasta para existir. Sí, no podía dormir, respondí, y sin darme cuenta añadí. ¿Quieres un té?, aceptó, y nos sentamos a la mesa pequeña, con la tetera humeante entre los dos. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por la lámpara del rincón. Sentí que la escena tenía algo de íntimo, de secreto. Hablamos de banalidades primero, la universidad, lo caro que era todo, lo difícil de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Luego me preguntó por mí, y eso me desarmó. Nadie lo hacía. ¿Y usted? ¿Siempre vivió aquí?, preguntó, con genuina curiosidad. Sonreí con amargura. Demasiados años en el mismo sitio. A veces siento que me quedé atrapada. Él me miró con seriedad. No era una mirada de estudiante, sino de hombre. No parece alguien que debería quedarse atrapada, dijo en voz baja. El silencio que siguió fue denso. Me di cuenta de que estaba jugando con la taza entre las manos, como si buscara distraerme de esa frase. Pero dentro de mí algo se encendió. Cuando se levantó para irse, me ayudó a guardar las tazas. Al pasar detrás de mí en el pasillo estrecho, sus brazos rozaron mi cintura sin querer. O quizá no del todo sin querer. Mi piel reaccionó con un estremecimiento inmediato, y lo sentí también en su respiración contenida. No pasó nada más. Subió al ático, y yo me quedé en la cocina a oscuras, con el corazón golpeándome en el pecho como si hubiera ocurrido mucho más que una charla y un roce. Esa noche apenas dormí. Lo que había empezado como cortesía ya se estaba convirtiendo en una atracción peligrosa.
Y yo lo sabía. La tensión seguía creciendo como una corriente subterránea que nadie veía, pero que yo sentía a cada momento. Cada roce accidental, cada mirada demasiado larga, me dejaba con el pulso descontrolado. Una madrugada me desperté con sed. Julián roncaba a mi lado, y yo bajé descalza a la cocina. Encendí la luz tenue y abrí un armario buscando un vaso. Justo en ese instante escuché pasos en la escalera. Me giré sobresaltada, y allí estaba Diego, con el pelo revuelto, en camiseta y pantalón de pijama, sorprendido de verme. Perdón, pensé que no había nadie despierto, dijo, frotándose la nuca con gesto nervioso. Sonreí, intentando parecer tranquila. No pasa nada. Yo tampoco podía dormir. Me alcancé un vaso, pero al girarme choqué con él sin querer. El vaso se me resbaló de las manos y cayó al suelo, haciéndose añicos. Ambos nos agachamos al mismo tiempo para recoger los pedazos. Sus dedos rozaron los míos sobre un trozo de cristal, y el tiempo pareció detenerse. Lo miré de cerca, apenas a unos centímetros. Vi en sus ojos un brillo que me hizo contener la respiración. Él tragó saliva, y su mano se quedó un instante sobre la mía, sin moverse. Cuidado, puede cortarse, susurró, aunque su voz sonaba más temblorosa que firme. Nos levantamos lentamente. La cocina estaba en silencio, con los restos de vidrio en la mesa. Yo sentía el corazón golpearme en la garganta, y noté que él también respiraba rápido. Voy a por la escoba, dije, buscando cualquier excusa para apartar la mirada. Él asintió, pero cuando pasó junto a mí para dejar los pedazos en la mesa, su brazo me rozó de nuevo. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que un escalofrío me recorriera de arriba a abajo. Se fue al ático, murmurando un «buenas noches», que sonó más como una confesión que como una despedida. Yo me quedé de pie, con la escoba en la mano, sabiendo que un vaso roto no era nada comparado con lo que estaba a punto de romperse dentro de mí. El incidente del vaso nos dejó a los dos con una incomodidad imposible de disimular. Durante el día fingíamos normalidad, él salía temprano a la universidad, yo hacía mis quehaceres y Julián seguía sumido en su taller, ajeno a todo. Pero cada vez que nos cruzábamos en el pasillo o en la cocina, las miradas se alargaban más de lo debido. Una noche, ya tarde, bajé a la cocina a preparar una infusión. El silencio de la casa era absoluto, salvo por el crujido de las maderas viejas. Cuando encendí la luz, lo encontré sentado a la mesa, con un cuaderno abierto y un bolígrafo en la mano. Parecía sorprendido de que lo descubriera allí. No podía dormir, dijo, sonriendo con timidez. Estoy repasando unas notas. Me serví agua caliente y me senté frente a él. Durante un rato hablamos de cosas triviales, la universidad, los profesores exigentes, el cansancio de trabajar en la librería. Poco a poco, la charla se fue volviendo más personal. ¿Nunca ha querido, no sé, hacer algo distinto?, preguntó de pronto, mirándome con cautela. Lo miré, sorprendida. ¿A qué te refieres? A veces pienso que estudio porque es lo que toca, pero no porque sea lo que quiero. Me da miedo terminar atrapado en una vida que no elegí. Sus palabras me atravesaron como un espejo. Bajé la vista a mi taza. Te entiendo más de lo que imaginas, murmuré. Él apoyó el bolígrafo y me observó con seriedad. ¿Y usted? ¿Está donde quiere estar? La pregunta me desarmó. Sentí la garganta apretada, como si nunca nadie me hubiera preguntado eso. La verdad, no lo sé. A veces siento que mi vida es una costumbre. Que me levanté un día y ya habían pasado 20 años sin darme cuenta. Diego no apartó los ojos de mí. No parece justo para usted. Ese, para usted, me golpeó más que un piropo descarado. Era respeto, pero también deseo contenido. El silencio se volvió espeso, y su mirada me ardía en la piel.
Me levanté con la excusa de apagar la tetera, pero mis manos temblaban. Él también se incorporó, y al pasar junto a mí para subir la escalera, su voz fue un susurro apenas audible. No quiero que se sienta atrapada. Cuando lo vi desaparecer hacia el ático, me quedé apoyada en la encimera, con el corazón desbocado. Esa noche entendí que ya no era solo tensión. Era un vínculo que crecía en la penumbra, inevitable, peligroso, y que me hacía sentir más viva que nunca. Los días siguientes fueron un juego silencioso de miradas y pequeños gestos. Yo me sorprendía preparando más café del necesario, dejando un plato extra en la mesa, esperando escuchar sus pasos bajando la escalera. Él, por su parte, buscaba cualquier excusa para cruzarse conmigo, una bombilla que no encendía, una pregunta sobre la lavadora, un comentario trivial sobre el clima. Una tarde de domingo, Julián había salido a visitar a un proveedor y me dejó sola en la casa. Estaba doblando ropa en el salón cuando escuché la puerta del ático abrirse. Diego bajó con un libro en la mano. Se me atascó la ventana de arriba, dijo, un poco nervioso. ¿Puedo pedirle ayuda? Lo seguí hasta el ático. El cuarto estaba iluminado por la luz cálida del atardecer. Me mostró la ventana rebelde, y entre los dos intentamos abrirla. En un movimiento torpe, choqué contra él. Sentí su pecho firme rozando mi espalda, y el calor de su cuerpo me envolvió de golpe. Me giré para disculparme y lo encontré tan cerca que pude ver el temblor en su mandíbula, la respiración agitada, el deseo contenido en sus ojos. Mis manos seguían sobre el marco de la ventana, pero él no se apartó. Por un instante ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, su mano rozó la mía, quedándose allí, quieta, como si esperara mi reacción. Yo no la retiré. Todo mi cuerpo vibraba con ese contacto mínimo. Perdón, murmuró, aunque no apartó la mano. No tienes que pedir perdón, susurré, con la voz quebrada. El silencio se cargó aún más. Podía oír nuestros corazones latiendo en la misma cadencia. Sentí que si me inclinaba apenas un poco más, sus labios rozarían los míos. Pero no lo hice. Di un paso atrás, con el pecho ardiendo. Será mejor que bajemos, dije, intentando recuperar el control. Él asintió, pero antes de salir del ático, me detuvo con una mirada intensa, larga, que me dejó temblando. Supe entonces que el límite estaba a punto de romperse. Y que tarde o temprano lo cruzaríamos. La tensión nos rodeaba como un hilo invisible, apretando cada día más. Yo vivía pendiente de ruidos mínimos, el crujido de la escalera, el clic de la puerta del ático, el sonido del agua corriendo en la cocina. Cada uno de esos detalles me encendía la piel. Fue una noche cualquiera, cuando Julián se quedó dormido temprano en el sillón. Yo bajé a la cocina en silencio, con la excusa de ordenar un poco. Encendí la luz tenue sobre la mesa, y de pronto escuché pasos detrás de mí. Me giré, Diego, con una camiseta gastada y el cabello revuelto, estaba allí. Perdón, tenía sed, dijo, aunque su voz sonaba más temblorosa que natural. Le serví un vaso de agua y se lo alcancé. Al tomarlo, sus dedos rozaron los míos. Esta vez ninguno de los dos apartó la mano. Nos quedamos así, mirándonos fijamente, con el vaso temblando entre los dos. El silencio se volvió insoportable. Podía escuchar mi respiración, acelerada, y el latido de mi corazón golpeando contra las costillas. Entonces, con un movimiento lento pero seguro, él dejó el vaso en la mesa y dio un paso hacia mí. No puedo fingir más, susurró. No me dio tiempo a responder. Sus labios buscaron los míos con una urgencia contenida durante semanas. El primer beso fue tembloroso, lleno de dudas, pero en el instante en que lo sentí, algo en mí se quebró. Lo abracé, respondiendo con una fuerza que me sorprendió. El mundo desapareció, la cocina, la casa, incluso Julián durmiendo a unos metros. Solo existíamos nosotros dos,
devorándonos en silencio bajo una luz tenue. Su juventud ardía en mis manos, en su cuerpo firme contra el mío, y yo me entregaba como si tuviera 20 años menos. Nos separamos apenas un segundo, jadeando, mirándonos a los ojos como dos culpables atrapados en flagrancia. Pero no había marcha atrás. Laura, susurró mi nombre como una súplica. Yo apoyé la frente en su pecho y le respondí con un hilo de voz. Ya no podemos detenernos. Y lo supe, esa noche, en esa cocina, había comenzado mi verdadera caída. Después de aquel primer beso, la cocina se convirtió en un volcán a punto de estallar. El silencio de la casa era frágil, y cada crujido del suelo parecía un aviso de que Julián podía despertarse en cualquier momento. Pero ese miedo, en vez de frenarnos, avivaba el fuego. Diego me miraba con los labios húmedos, como si no creyera lo que acababa de pasar. Yo también temblaba, consciente de lo que habíamos cruzado. Quise apartarme, regresar a la cordura, pero cuando intenté moverme él me sujetó suavemente la muñeca. No quiero que termine aquí, susurró, casi implorando. Lo miré, y la decisión se tomó sola. Me acerqué de nuevo y lo besé, esta vez con más fuerza, con la urgencia de quien sabe que juega contra el tiempo. Su cuerpo joven me rodeó, me atrapó, y sentí una energía que hacía años no experimentaba. Nos apoyamos contra la encimera. El frío de la madera contrastaba con el calor de nuestros cuerpos. Mis manos recorrían su espalda firme, y las suyas temblaban al explorarme, como si no supiera dónde detenerse. Cada roce era un descubrimiento. Cada suspiro, una confesión sin palabras. Laura, murmuró, como si decir mi nombre lo hiciera real. Yo cerré los ojos, perdida, sintiendo cómo se desmoronaban 20 años de matrimonio en cuestión de segundos. El peligro de que Julián pudiera bajar en cualquier momento nos mantenía al borde del abismo, pero yo ya no podía detenerme. Nos separamos apenas lo suficiente para mirarnos, los dos respirando agitados. Sube, dije en voz baja, casi sin reconocer mi propia voz. Él me entendió al instante. Subimos en silencio, pisando con cuidado las escaleras de madera que crujían bajo nuestros pasos. El ático, que hasta entonces había sido solo un cuarto alquilado, nos recibió como si siempre hubiera estado esperando ese momento. Cuando cerró la puerta, el mundo desapareció. Afuera estaba mi vida, mi rutina, mi marido. Adentro, solo quedábamos nosotros y un deseo que ya no podíamos ocultar. El ático estaba en penumbra, iluminado apenas por la lámpara de escritorio. El aire tenía ese olor a madera vieja y libros usados que siempre me había parecido neutro, hasta esa noche, cuando se mezcló con el calor de su cuerpo y se volvió inolvidable. Diego cerró la puerta despacio, con un cuidado que me heló y me encendió a la vez. Yo me quedé de pie en medio de la habitación, con las manos temblando, consciente de que bastaba un crujido de la escalera para que todo se viniera abajo. Pero la adrenalina era más fuerte que el miedo. ¿Estás segura?, preguntó, con la voz entrecortada, como si aún quisiera darme una salida. Lo miré. Su juventud vibraba frente a mí, su timidez se mezclaba con un deseo imposible de disimular. Sonreí con tristeza y decisión a la vez. No me he sentido segura en mucho tiempo, respondí. Esta vez quiero sentirme viva. No hubo más palabras. Nos abrazamos con una fuerza desesperada, como si hubiéramos esperado toda la vida ese instante. Sus besos fueron torpes al principio, pero ardientes, llenos de esa hambre juvenil que me devolvía 20 años de golpe. Yo, en cambio, lo guiaba con una suavidad que él aceptaba como si fuera un secreto compartido. Cada segundo era una batalla contra el miedo a ser descubiertos, pero también una victoria sobre el vacío que había sentido durante tantos años. Mi corazón latía tan fuerte que me sorprendía que Julián no lo escuchara desde abajo. Cuando al fin nos dejamos caer sobre la cama del ático, el mundo se rompió en pedazos. No había deudas, ni vecinos, ni matrimonio.
Solo la certeza de que en ese instante me pertenecía algo que había creído perdido, la pasión. Después, quedamos en silencio, exhaustos, con la respiración aún temblando. Diego me acarició el cabello, tímido, como si tuviera miedo de que me arrepintiera. Yo apoyé mi frente en su pecho y susurré: «Esto lo cambia todo». Él no contestó, pero su abrazo fue la respuesta más clara. Y así fue, esa noche marcó un antes y un después. Nunca más volvería a ser la misma mujer que subió esas escaleras con miedo. La mañana siguiente me recibió con un peso extraño en el pecho. Abrí los ojos junto a Julián, que roncaba como siempre, ajeno al terremoto que había sacudido mi vida unas horas antes. Lo miré en silencio y sentí un vértigo nuevo. No era solo la culpa, era la certeza de que había cruzado una línea de la que no había regreso. Bajé a la cocina como de costumbre, preparé café y tostadas. Todo parecía igual, la radio encendida con las noticias, el olor del pan caliente, la mesa puesta. Pero dentro de mí nada estaba en su sitio. Mis manos temblaban mientras untaba la mantequilla, recordando las de Diego sobre mi piel, tan jóvenes, tan llenas de vida. Julián entró al cabo de unos minutos, se sentó y bebió su café en silencio. No me miró más de lo habitual. No sospechaba nada. Y ese contraste me heló, mientras él estaba sumido en su rutina, yo cargaba con un secreto que ardía como brasas bajo la mesa. El ruido de la escalera me hizo contener la respiración. Diego bajó con el cabello revuelto y los ojos cansados. Saludó con un «buenos días», demasiado normal, como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Yo evité su mirada, pero sentía sus ojos buscándome en cada movimiento. «¿Dormiste bien en el ático?», preguntó Julián sin levantar la vista del periódico. «Sí, bastante bien», respondió Diego con naturalidad, y siguió bebiendo su café. Yo apenas pude tragar mi bocado. La normalidad fingida se me clavaba como un cuchillo. Cuando Julián se fue al taller, me quedé recogiendo la mesa. Diego se acercó para dejar su taza en la encimera. Nuestras manos se rozaron de nuevo, y esta vez él se inclinó apenas, susurrando: «Anoche fue real, Laura. Para mí lo fue todo». Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando. No respondí, porque sabía que las paredes escuchaban, que el riesgo era enorme. Pero en mi interior resonaba una verdad imposible de negar: para mí también lo había sido todo. Ese contraste brutal, la rutina gris junto a Julián y la pasión secreta con Diego, me partía en dos. Y, sin embargo, por primera vez en muchos años, sentía que tenía un motivo para esperar la noche. Las noches comenzaron a repetirse como un ritual secreto. El día entero lo vivía con el peso de la rutina, las compras, el trabajo en casa, las cuentas que nunca cerraban, pero al caer la oscuridad, cada ruido en la escalera me erizaba la piel. El crujido de un peldaño, una puerta cerrándose arriba, el susurro de pasos que descendían cuando Julián ya dormía. Al principio me resistía, tratando de convencerme de que había sido un error, de que debía detenerlo. Pero bastaba con cruzar la mirada con Diego en el pasillo, con sentir su juventud ardiendo en el roce de sus manos, para rendirme otra vez. El ático se transformó en un mundo aparte, nuestro refugio. Allí el tiempo tenía otra cadencia, los relojes parecían detenerse, y yo me olvidaba de mi edad, de mis obligaciones, de todo. Diego me miraba como si fuera la única mujer en la tierra, y esa mirada bastaba para borrar 20 años de rutina con Julián. Él era torpe a veces, inseguro, como si temiera no estar a la altura. Y yo, en lugar de reírme, lo guiaba con paciencia, descubriendo que esa diferencia de edad era también un puente. Yo le ofrecía experiencia, y él me devolvía vida. Nos complementábamos en un lenguaje sin palabras. Durante el día, todo era distinto. Julián cada vez más ausente, encerrado en su taller, y yo fingiendo normalidad. Me sorprendía silbando mientras cocinaba, tarareando mientras limpiaba. Tenía la piel encendida, los ojos brillantes,
y las vecinas comenzaban a notarlo. Una tarde, mientras doblaba ropa en el salón, me descubrí sonriendo sola, recordando un gesto de Diego. Me asusté de mí misma. ¿En qué me estaba convirtiendo? Pero en lugar de sentir culpa, sentí una oleada de deseo. Quería más, necesitaba más. La adicción ya estaba ahí. No era solo un escape, era un veneno dulce que me recorría la sangre. Y lo peor es que sabía que cada vez iba a ser más difícil esconderlo. Porque mientras el ático me devolvía la vida, la casa entera se llenaba de huellas invisibles que Julián tarde o temprano iba a ver. En un pueblo pequeño nada pasa desapercibido. Y aunque yo creía que nuestro secreto estaba seguro tras las paredes de mi casa, pronto descubrí que las miradas curiosas eran más filosas que cualquier cuchillo. Una mañana fui a la panadería. Mientras esperaba el turno, escuché a dos vecinas cuchicheando detrás de mí. ¿Has visto a Laura últimamente?, dijo una, en tono conspirador. Claro que sí. Siempre con esa sonrisa, y con ese estudiante que metió en casa. Muy joven, ¿no te parece?, respondió la otra, casi en un suspiro, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Sentí que la sangre me subía a la cara. Compré el pan en silencio y salí con paso firme, pero por dentro temblaba. No era una imaginación mía, ya hablaban de nosotros. En casa intenté disimular. Julián no parecía haberse enterado todavía, o quizá lo ocultaba mejor que yo. Se limitaba a comer en silencio, beber su vino y encerrarse en el taller. Pero yo notaba cómo sus ojos me observaban más tiempo del necesario, como si buscara señales. Diego, en cambio, no se daba cuenta. Caminaba por el pueblo sin sospechar nada, con sus libros bajo el brazo, saludando con educación. Para él, yo era un secreto luminoso. Para los demás, empezaba a ser un escándalo en ciernes. Una tarde, mientras fregaba platos en la cocina, escuché risas afuera. Me asomé por la ventana y vi a dos vecinas charlando con Julián, lanzando miradas hacia la casa. Él sonreía forzado, con el ceño fruncido, y yo supe que algo había cambiado. Esa noche subí al ático más ansiosa que nunca. Diego me recibió con su sonrisa joven, con su entusiasmo intacto, como si nada en el mundo pudiera ensombrecerlo. ¿Qué pasa?, preguntó, al verme más seria. Negué con la cabeza. Nada, es solo el pueblo. Ya sabes cómo son. Él se rió, despreocupado. Que hablen lo que quieran. Aquí arriba somos solo nosotros. Lo abracé con fuerza, buscando consuelo en su despreocupación. Pero mientras me dejaba llevar por su calor, no podía evitar pensar que las paredes tenían ojos, y que los rumores eran como brasas escondidas, tarde o temprano se convertirían en incendio. Los rumores no tardaron en llegar a los oídos de Julián. Lo supe sin que me dijera nada, porque comenzó a mirarme distinto, no con amor, ni siquiera con rutina, sino con una sospecha fría que se colaba en cada silencio de la casa. Una noche, mientras cenábamos los tres en la cocina, algo que rara vez ocurría, Julián rompió el mutismo con una frase seca. Diego, ¿qué tal en la universidad? ¿No se te hace difícil vivir con gente mayor? El chico levantó la vista sorprendido. No, para nada. Me siento cómodo aquí. Cómodo, repitió Julián, clavando sus ojos en mí más que en él. Me quedé helada, bajando la mirada al plato. El aire en la cocina se hizo insoportable. Los días siguientes, los comentarios se volvieron más frecuentes, más directos. Te veo diferente, Laura. ¿Será que alguien te alegra las noches?, me dijo una tarde, sin apartar la vista del vaso de vino. Trabajo y la casa me tienen cansada, nada más, contesté, con un temblor en la voz que no pude disimular. Julián no respondió. Se limitó a asentir, con una sonrisa amarga,
como quien ya sabe la verdad y solo espera el momento de confirmarla. Con Diego intentaba fingir normalidad, pero en el fondo la tensión nos atravesaba. Cada vez que escuchaba a Julián moverse por la casa, mi cuerpo se tensaba. Cada beso en el ático era más arriesgado, más urgente, como si el peligro de ser descubiertos añadiera fuego a nuestro deseo. Una madrugada, mientras bajaba a escondidas después de estar con Diego, encontré a Julián en la cocina, sentado en la penumbra, fumando. Me quedé paralizada. Él me miró largo rato, sin decir una palabra, hasta que aplastó la colilla en el cenicero. Sube a dormir, que mañana será otro día, murmuró, con la voz áspera. No me gritó. No me golpeó. Pero esa calma era peor, era la calma del hombre que guarda la tormenta para más adelante. Subí con el corazón helado. Sabía que el secreto ya estaba resquebrajado, y que la confrontación definitiva era solo cuestión de tiempo. La tensión en la casa era un hilo a punto de romperse. Julián apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía, cada frase cargaba veneno. Yo vivía con el estómago encogido, esperando que estallara en cualquier momento. Y sin embargo, esa presión no me alejaba de Diego. Al contrario, me empujaba hacia él con más fuerza, como si cada beso pudiera ser el último, como si cada noche fuera la última oportunidad de arder antes del derrumbe. Aquella noche, cuando Julián anunció que se quedaría hasta tarde en el taller, sentí el pulso acelerarse. Apenas escuché cerrarse la puerta, subí al ático. Diego me recibió con la misma sonrisa tímida de siempre, pero en sus ojos había un brillo nuevo, más seguro, más decidido. No deberías estar aquí, susurró, aunque sus manos ya me buscaban. Justo por eso estoy aquí, le respondí, antes de besarlo con toda la urgencia contenida. Lo que ocurrió después fue distinto a las veces anteriores. No hubo titubeos ni silencios nerviosos. Nos entregamos con una intensidad feroz, como si supiéramos que no habría segundas oportunidades. Cada roce era más profundo, cada caricia más desesperada. El ático parecía temblar con nuestros cuerpos, y yo sentía que la juventud de Diego se mezclaba con mi experiencia en un incendio que nada podía apagar. En un momento, me quedé mirándolo, con las mejillas encendidas y el corazón desbocado. No sabes lo que significas para mí, dije, sin pensarlo. Él sonrió, apoyando su frente contra la mía. Sí lo sé, porque tú eres lo mismo para mí. Me quedé en silencio, conmovida, sabiendo que esas palabras eran peligrosas. Ya no se trataba solo de deseo, había un lazo más profundo, más complicado. Y ese lazo podía destruirlo todo. Cuando al fin bajé del ático, el aire en la casa me pareció más denso que nunca. El olor de Julián seguía allí, mezclado con el recuerdo ardiente de Diego. Dos mundos que ya no podían convivir mucho tiempo sin chocar. Esa noche, mientras intentaba dormir junto a mi marido, supe que habíamos llegado a un punto de no retorno. Y que la siguiente chispa podía incendiarlo todo. La calma antes de la tormenta no duró mucho. Julián llevaba días más huraño de lo normal, observándome en silencio, con esa mirada que parecía atravesar cada gesto. Yo intentaba fingir rutina, pero mis manos me traicionaban, temblaban al poner la mesa, se me olvidaban cosas simples, y cada paso de Diego en la escalera me erizaba la piel como si fuera una alarma. Una tarde, mientras limpiaba el salón, escuché un golpe seco en la cocina. Corrí y encontré a Julián de pie, con el rostro duro, sosteniendo algo entre sus dedos, una taza azul con el nombre de Diego escrito en marcador, la misma que yo había empezado a usar cuando le servía café por las noches. ¿Desde cuándo un inquilino tiene su taza en nuestra cocina?, preguntó, con voz baja pero cargada de filo. No supe qué responder. Balbuceé una excusa torpe, algo sobre orden, pero Julián ya no escuchaba. Sus ojos ardían. Esa noche, al subir al ático para recoger unas sábanas que había dejado a secar, me encontré con algo peor. Julián estaba allí, de pie en la puerta, observando la habitación. Diego no estaba,
pero el cuarto hablaba por sí solo. La cama mal hecha, el olor a perfume que no era suyo, un pañuelo mío olvidado en la silla. Bonito rincón, murmuró Julián, apretando los puños. Me pregunto cuántas veces lo has visitado. El corazón me golpeó tan fuerte que casi me derrumbé. Intenté hablar, pero la voz no me salió. Julián me miró largo rato, como si quisiera grabar mi silencio en la memoria, y luego bajó las escaleras sin añadir nada más. Esa fue la prueba que ya no podía ignorar, no eran rumores, no eran sospechas. La evidencia estaba frente a sus ojos. Esa noche dormimos en la misma cama, pero un abismo nos separaba. Yo de espaldas a él, temblando, y Julián quieto, respirando hondo, como un volcán a punto de explotar. Sabía que la tormenta había llegado, y que nada en la casa volvería a ser igual. La confrontación llegó como un trueno en pleno día claro. Ya no había margen para silencios, ni para excusas. Era domingo al mediodía. El olor del guiso llenaba la cocina y yo intentaba moverme como si nada, aunque por dentro el corazón me golpeaba con cada ruido. Julián estaba sentado a la mesa, observándome con esos ojos endurecidos. Diego bajó las escaleras con un libro en la mano, saludó tímidamente y se sirvió un vaso de agua. El aire se volvió espeso, irrespirable. Diego, dijo Julián de pronto, con voz grave. ¿Qué haces aquí cuando deberías estar en la universidad? El chico se quedó helado, sin saber qué responder. Es domingo, balbuceó. No hay clases. Julián se levantó despacio, golpeando la silla contra el suelo. Se acercó a él con pasos firmes, demasiado cerca. Claro, domingo. Y dime, ¿los domingos también te sube mi mujer al ático para estudiar juntos? El vaso de Diego tembló en sus manos. Yo me giré, pálida, sintiendo que todo se desplomaba. Basta, Julián. Grité, con una voz que no parecía la mía. Él me miró, con una mezcla de furia y dolor. ¿Entonces es cierto? ¿Me lo confirmas tú misma? El silencio me aplastó. Las palabras no salieron, pero mis ojos lo dijeron todo. Diego intentó intervenir, nervioso. Yo no quise que pasara, se lo juro. Julián lo empujó contra la pared, no con violencia desmedida, sino con la fuerza de un hombre herido en su orgullo. Cállate. Rugió. A ti no te debo nada. Es a ella. Yo corrí a separarlos, temblando. Por favor, basta. Esto no arreglará nada. Julián me apartó con un gesto brusco. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero su voz salió como un cuchillo. Te di 20 años, Laura. Y tú me los has devuelto con esto. Salió de la cocina dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé con Diego, que aún respiraba agitado, los ojos grandes de miedo. Yo lo abracé, buscando consuelo, pero dentro de mí sabía que lo peor apenas comenzaba. Porque ya no había secreto. Ahora el fuego ardía a la vista de todos. La casa quedó en silencio después del portazo de Julián. Un silencio espeso, cortante, que parecía llenar cada rincón. Yo aún temblaba, con las manos apretadas contra el pecho, y Diego me miraba desde la mesa, pálido, como un niño sorprendido en falta. Lo siento, murmuró él, con la voz quebrada. No quería que esto pasara así. Lo miré, y la tristeza en su rostro me partió en dos. Me acerqué despacio, como si el suelo pudiera romperse bajo mis pies, y le tomé la cara entre las manos. No es tu culpa, Diego. Esto iba a pasar tarde o temprano, yo lo elegí. Él cerró los ojos, y en ese gesto vi toda su juventud herida, toda su confusión. Y también vi lo que yo significaba para él. La culpa me apretaba el estómago, pero el deseo era más fuerte. El peligro, el hecho de que Julián pudiera volver en cualquier momento,
me empujaba más hacia él, no menos. Nos abrazamos, al principio como buscando consuelo, pero el abrazo se convirtió en algo más. Nuestras respiraciones se aceleraron, nuestros cuerpos se reconocieron con urgencia. No había ternura contenida, sino un hambre desesperada. Como si esa pudiera ser la última vez. Lo llevé de la mano hasta el ático, casi corriendo, con el corazón golpeándome en las sienes. Cerró la puerta detrás de nosotros, y la tensión se rompió en un estallido. Cada beso era una confesión, cada caricia una rebelión contra el miedo. Nos aferramos uno al otro con fuerza, como dos náufragos que se hunden juntos. Laura, susurró mi nombre entre jadeos, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. No me sueltes, le respondí, con lágrimas en los ojos. Esa noche el ático se convirtió en un refugio y en una condena al mismo tiempo. La pasión nos arrastró, nos quemó, y cuando al fin quedamos exhaustos, entendimos que ya no había vuelta atrás. Porque lo que habíamos hecho ya no era un secreto escondido en la penumbra, era un desafío abierto al mundo, a Julián, al pueblo entero. Y yo, en el fondo, sabía que ese desafío tarde o temprano nos pasaría la factura. El pueblo no necesitó mucho para convertir sospechas en certezas. Bastó con que alguien viera a Julián salir de casa con el rostro endurecido, o que me viera a mí en la plaza con la mirada perdida, para que la noticia corriera como pólvora. En la panadería, las mujeres ya no bajaban la voz al hablar. Te lo dije, con ese estudiante tan joven en su casa, algo tenía que pasar. Pobre Julián, tanto que trabajó en el taller para darle todo, y ella así le paga. Las frases se clavaban como agujas, aunque fingiera no escucharlas. Cada vez que entraba en una tienda, sentía los ojos sobre mi espalda, cuchicheos disfrazados de tos. La plaza, que antes era rutina, se había convertido en un tribunal. Incluso los hombres, al pasar, murmuraban con sorna. Qué suerte la del muchacho, vivir arriba y bajar directo a la cocina. Me ardían las mejillas, pero no respondía. Caminaba erguida, con la frente alta, como si la dignidad pudiera protegerme de la vergüenza. Por dentro, sin embargo, me consumía. Diego lo notaba. Una tarde, al regresar de la universidad, me encontró en el salón, con los ojos húmedos y las manos apretadas sobre el regazo. Se sentó a mi lado, nervioso. No haga caso a lo que dicen, ellos no saben nada. Lo miré con tristeza. Claro que saben, Diego. En los pueblos no hace falta ver, con sospechar ya te condenan. Él me tomó la mano con fuerza, como si su juventud pudiera sostener mi mundo desmoronado. Entonces que hablen. Yo no me avergüenzo de usted. Sus palabras me atravesaron. Nadie me había defendido así en mucho tiempo. Lo abracé, buscando refugio en su calor, aun sabiendo que ese mismo gesto, visto por otros, sería otra prueba más en nuestra contra. Mientras tanto, Julián guardaba silencio. No gritaba, no reclamaba. Solo observaba, con esa calma peligrosa que hacía temblar más que cualquier tormenta. Yo sabía que estaba esperando el momento exacto para romperlo todo. Y en el fondo, temía que ese momento estuviera demasiado cerca. El silencio de Julián era como una tormenta contenida. Cada día hablaba menos, pero sus miradas largas, clavadas en mí cuando creía que no me daba cuenta, pesaban más que 1000 palabras. Yo vivía con el corazón encogido, esperando el instante en que ese silencio explotara. Y explotó. Fue una noche cualquiera. Diego estaba en el ático, repasando apuntes. Yo lavaba los platos en la cocina cuando Julián entró sin hacer ruido. Cerró la puerta con suavidad, se apoyó en el marco y me observó. ¿Hasta cuándo piensas seguir con este circo, Laura? Preguntó al fin, con voz baja, casi calmada, pero con un filo que me heló la sangre. Dejé el plato que tenía en la mano. No sé de qué hablas, intenté fingir, aunque mi voz tembló. Él se rió,
Una risa amarga que me dolió más que un grito. ¿Todavía tienes el descaro de negarlo? Todo el pueblo lo comenta. ¿Crees que soy el único ciego aquí? Sentí las lágrimas arderme en los ojos. Julián, yo. ¿Tú qué? Me interrumpió, golpeando la mesa con el puño. ¿Tú qué, Laura? ¿Qué te faltaba en esta casa para que lo buscaras en un crío de 23 años? No supe qué responder. El silencio me delató. Julián se acercó, con los ojos llenos de furia contenida. Te di mi vida, Laura. Te la di toda. Y me pagas poniéndome en ridículo delante de todo el pueblo. Quise hablar, pedir perdón, explicarle algo que ni yo sabía poner en palabras. Pero de mis labios solo salió un susurro. No fue planeado, pasó. Julián se quedó inmóvil, apretando la mandíbula. Entonces no tienes nada más que hacer aquí, dijo al fin, con la voz rota. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. Yo me derrumbé sobre la silla, con las manos cubriéndome el rostro. El suelo parecía moverse bajo mis pies, el matrimonio que me había sostenido durante 2 décadas se desmoronaba frente a mí, y yo no podía detenerlo. Arriba, en el ático, Diego seguramente estudiaba sin saber que nuestras vidas estaban cambiando para siempre. Subí las escaleras del ático con las piernas temblorosas, como si cargara el peso de 20 años de matrimonio sobre mis hombros. Cada peldaño crujía en la penumbra, y sentía que hasta las maderas sabían que estaba huyendo. Abrí la puerta despacio. Diego estaba sentado en su escritorio, rodeado de libros y apuntes, con el ceño fruncido. Al verme, se levantó enseguida. ¿Qué pasó?, preguntó, preocupado. No pude hablar. Las lágrimas me nublaban los ojos. Caminé hasta él y lo abracé con desesperación, hundiendo el rostro en su pecho. Su juventud, su calor, me envolvieron como un refugio. Me lo dijo. Julián lo sabe, susurré entre sollozos. Diego me apretó fuerte, acariciándome el cabello. No importa. No deje que la culpa la destroce. Estoy aquí. Levanté la cabeza y lo miré. En sus ojos no había reproche, ni miedo, solo una ternura ardiente que me desarmó. Y en ese instante, la necesidad pudo más que todo, la vergüenza, el miedo, los rumores, incluso el dolor de haber sido descubierta. Lo besé con furia, como si buscara borrar con sus labios todo lo que había ocurrido abajo en la cocina. Él respondió con la misma urgencia, dejándose llevar por un deseo que ya no tenía nada de tímido. El ático se convirtió en nuestro mundo. Cada caricia fue una confesión, cada suspiro un grito ahogado de libertad. Yo me entregaba a él no solo con el cuerpo, sino con el alma herida, buscando en su juventud la fuerza que ya no encontraba en ningún otro lado. Laura, susurró, jadeante. No me sueltes. Nunca, le respondí, aunque sabía que esa promesa era imposible. Cuando todo terminó, quedamos exhaustos, abrazados en la penumbra. Yo sentía sus latidos rápidos contra mi mejilla, y comprendí que me había convertido en algo más que su amante, era su refugio, igual que él se había vuelto el mío. Pero en lo profundo de mí, una certeza cruel me atravesaba, aquel refugio era también un abismo. Y estábamos cayendo en él juntos, sin freno. Los días posteriores fueron una pesadilla silenciosa. Julián ya no me enfrentaba con palabras ni con reproches. Esa furia contenida de la primera confrontación había desaparecido, pero en su lugar había quedado una calma inquietante, más peligrosa que cualquier grito. Se levantaba temprano, iba al taller y volvía tarde, como siempre. Pero sus gestos eran distintos. Me abría la puerta con una cortesía exagerada, me preguntaba por la cena con voz serena, y hasta sonreía, aunque en sus ojos esa sonrisa era un filo helado. ¿Todo bien, Laura?, me dijo una tarde, mientras yo recogía la mesa. Sí, todo bien,
respondí, intentando no temblar. Me alegro, contestó él, dándome una palmada suave en el hombro, como si fuera un extraño con el que compartía apenas la casa. Esa frialdad calculada me asustaba más que cualquier reproche. Era como si estuviera tramando algo, esperando el momento exacto para actuar. Y yo caminaba por la casa con el corazón encogido, como si cada puerta pudiera esconder un golpe inesperado. Diego lo notaba. Una noche, en el ático, me dijo en voz baja: «No me gusta cómo lo mira. Parece que está planeando algo». Yo asentí, con un nudo en la garganta. Julián no es de los que explotan de inmediato. Cuando se calla, es peor. El muchacho me tomó las manos. «Vámonos, Laura. No podemos seguir aquí, como si nada». «¿Irnos?», pregunté, con el alma en vilo. «Sí. A la ciudad, donde nadie nos conozca. Podemos empezar de nuevo». Lo miré con los ojos húmedos. Sus palabras eran dulces, llenas de ilusión juvenil, pero para mí sonaban imposibles. Tenía una vida entera atada a esa casa, a ese pueblo, a ese hombre que ahora me observaba como si fuera su enemiga. Esa noche, cuando regresé a la cama, Julián estaba despierto. No dijo nada, solo me miró en la oscuridad. Yo me acosté a su lado con el cuerpo rígido, sintiendo que su respiración acompasada ocultaba algo. Algo que tarde o temprano saldría a la luz. La calma de Julián era el preludio de una tormenta. Y yo no sabía si iba a sobrevivir a ella. El gesto inesperado de Julián llegó en una mañana que parecía tranquila. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el ruido de la escalera. Pensé que era Diego bajando medio dormido, pero al girarme lo vi a él, mi marido, con una calma helada en el rostro, sosteniendo en la mano un cuaderno. «¿Esto te suena?», preguntó, dejándolo caer sobre la mesa. Reconocí el cuaderno enseguida, era de Diego. Lo había olvidado en el salón la noche anterior. Mi corazón se detuvo. Julián lo abrió por una página marcada y leyó en voz alta, con sorna: «Ella es diferente a todas. Cuando me mira, siento que no necesito nada más. La deseo, pero también la necesito. Aunque el mundo se entere, no me importa, porque por primera vez me siento vivo». La sangre me heló en las venas. Julián cerró el cuaderno y lo empujó hacia mí. Bonitas palabras, ¿no? Una obra de juventud, dedicada a mi mujer. No pude articular palabra. Me quedé de pie, temblando, con los ojos clavados en ese cuaderno como si fuera un arma. Julián dio un paso hacia mí, tranquilo, demasiado tranquilo. «¿Sabes qué es lo peor, Laura?», dijo en voz baja. «Que ya ni siquiera lo niegas. Te has rendido a este chico y me lo refriegan en la cara todos los vecinos». Se inclinó un poco, acercándose a mi oído. «Pero yo no pienso ser el bufón del pueblo». Luego se enderezó, me lanzó una última mirada dura y salió de la cocina sin más. Me dejé caer en la silla, con las manos en el rostro. El cuaderno seguía allí, abierto como una confesión imposible de borrar. Supe que Julián ya no era solo sospechas, ahora tenía pruebas, palabras escritas que gritaban lo que yo había intentado esconder. Subí al ático con pasos rápidos. Encontré a Diego revisando apuntes, ajeno a lo ocurrido. Le lancé el cuaderno. Julián lo leyó, todo. Diego se quedó helado. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Finalmente, me tomó de la mano y dijo con voz firme: «Entonces no hay vuelta atrás». Yo lo abracé con fuerza, pero por dentro sentí el vértigo del abismo, la tormenta había comenzado de verdad. La casa se volvió un campo minado. Cada mirada de Julián era un disparo silencioso, cada paso suyo por el pasillo un recordatorio de que sabía demasiado. Yo apenas podía respirar.
Diego, en el ático, me buscaba con insistencia, y cada vez que me abrazaba lo hacía con la desesperación de quien teme perderlo todo. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, Julián se acercó. Su tono fue seco, sin rodeos. Esto se termina hoy, Laura. O ese muchacho se va de la casa, o te vas tú con él. Me quedé inmóvil, con una sábana entre las manos. No había amenazas, no había gritos, solo una decisión impuesta como una sentencia. Su calma me heló más que cualquier rabia. Julián, intenté hablar, pero él me interrumpió. No me interesa lo que digas. No pienso seguir viviendo con los dos bajo el mismo techo. Decide. Y se fue, dejándome con la tela húmeda pegada a los dedos. Subí al ático con el corazón desbocado. Diego estaba sentado en la cama, como si intuyera lo que venía. Lo sabe todo, Diego. Me dio un ultimátum. O tú, o él. Él me tomó las manos, con los ojos brillando de angustia. Entonces vámonos, Laura. Yo no puedo perderte. Lo abracé con fuerza, sintiendo su juventud vibrar contra mí, su fe en un futuro juntos. Pero dentro de mí, la culpa y el miedo se entrelazaban como serpientes. Abandonar 20 años de matrimonio, una vida entera, por un chico que apenas estaba empezando la suya. ¿O renunciar al único fuego que me había hecho sentir viva después de tanto tiempo? Esa noche no dormí. Me revolví entre las sábanas junto a Julián, que respiraba pesado a mi lado. Mis ojos estaban fijos en el techo, pero mi corazón estaba arriba, en el ático, donde Diego seguramente esperaba mi decisión con el mismo desvelo. El amanecer trajo un silencio insoportable. Sabía que ya no podía seguir caminando sobre este filo. Tenía que elegir, aunque cualquiera de las dos elecciones me desgarrara. Con lágrimas en los ojos, comprendí que el destino de los tres se sellaría ese mismo día. La elección me partió en dos. Durante horas caminé por la casa como un fantasma, tocando con los dedos los muebles, las paredes, todo lo que había construido junto a Julián en 20 años. Y, al mismo tiempo, pensando en el ático, en esa habitación que se había convertido en mi refugio, en mi pecado y en mi verdad. Al final, las palabras salieron solas. Me senté frente a Julián en la cocina, con la voz temblorosa. No puedo seguir fingiendo. No soy la misma de antes. Y tampoco puedo seguir aquí, como si nada hubiera pasado. Él me miró largo rato, con los ojos apagados. No me detuvo, no me rogó. Solo asintió, como quien acepta una derrota anunciada. Entonces vete, dijo, y esas dos palabras sellaron nuestro final. Subí al ático con las piernas temblorosas. Diego me esperaba, de pie, con la mochila preparada. Me abrazó como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos. Y en cierto modo, así era. Me fui con él. No por valentía, ni por amor ciego, sino porque necesitaba sentirme viva, aunque fuera un segundo más. Dejé atrás una vida entera por un muchacho que me devolvía la juventud en cada mirada. ¿Fue la decisión correcta? No lo sé. El pueblo me condenó, me juzgó con miradas y cuchicheos. Julián se encerró en su orgullo. Yo me reinventé al lado de un estudiante que apenas estaba aprendiendo a vivir. Y entre dudas, culpas y deseos, descubrí algo, que la pasión, aunque queme, también puede despertar lo que estaba muerto. Hoy miro atrás y sé que esa historia me cambió para siempre. Tal vez no haya finales felices en un mundo como este, pero hubo un momento en que mi corazón volvió a latir con fuerza. Y ese momento me pertenece, aunque el precio haya sido alto. Si has llegado hasta aquí, si me has acompañado en este viaje de fuego y sombras, te dejo una invitación: suscríbete. Porque hay muchas más historias que esperan ser contadas, más secretos, más confesiones que quizá también hablen de ti. El ático sigue allí, como un recuerdo que no se borra. Y yo sigo caminando,
con la certeza de que a veces la vida se parte en dos para enseñarnos que todavía sabemos arder.